Bienvenidos. Bueno, en esta mañana vamos a trabajar con la Biblia, solo Biblia. No vamos a tener ninguna presentación en la pantalla. Solo quiero hablarles versículo por versículo lo que enseña la Biblia sobre la resurrección. Les quiero hacer un poquito de repaso nada más, un poquito de repaso. Hace 2 viernes, allá en la calle Colombre, les enseñé el día en que murió Jesús. Jesús no murió un viernes, ¿bien? Porque la Biblia dice que estaría como con Jonás, 3 días muerto y luego resucitaría. Si hubiese muerto un viernes, tenés sábado un día y te resucita el domingo, es un día y medio. ¿Bien? Y entonces, ¿por qué se enseña que fue un viernes y no que fue un miércoles? Si dicen que después de la muerte de Jesús hubo un día sábado, perfecto. La explicación es porque los judíos tienen 7 feriados. A los 7 feriados le llaman sábado alto. Entonces, la celebración de la Pascua tenía un feriado al otro día. Era obligatorio. Hay 7 feriados, uno era la celebración de la Pascua. Entonces, después de la muerte de Jesús ese miércoles, al otro día había un sábado alto. Entonces tenés jueves, viernes, sábado, muerto Jesús abajo de la tierra, y resucita el domingo. Después del tercer día resucita. Eso es lo primero que les dejo como antecedente antes de leer esto. Bien, es el primer antecedente. Lo segundo, hoy es el domingo de resurrección. El domingo pasado, bíblicamente, fue el domingo de Ramos, donde Jesús entró a Jerusalén y había miles y miles de personas poniendo palmas en el piso, gritando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasaba? ¿Por qué a un día domingo lo aceptan y lo reciben así a Jesús y al miércoles lo matan? Por lo siguiente, el pueblo estaba esperando un libertador, no estaba esperando alguien que muera por ellos. Y lo hacían entrar como entraban en ese momento los ejércitos romanos, que entraban de las victorias y todos le ponían palmas, gritaban, los aplaudían. Entonces Jesús estaba entrando como un liberador, como un futuro rey que los iba a libertar de Roma. Por eso lo esperaban de esa manera, pero cuando se dieron cuenta que el asunto no era así, ¡pum!, lo mataron. Bien, mataron a Jesús. Ahora, es importante que entendamos estas cosas. El domingo pasado, entonces, domingo de Ramos, esperaban a un libertador. Se profetizó a través de Zacarías que iba a entrar en un burrito. Entró en un burrito. El burrito es la señal de humildad en la que vivía el Señor Jesús. Llegó al miércoles muerto. Pasó el jueves, viernes, sábado. Ayer fue el último día donde Él estuvo debajo de la tierra. Lo dice la Biblia muy claramente. Hoy no voy a trabajar sobre eso, solo voy a trabajar sobre la resurrección. Y hoy a la madrugada ya había resucitado. ¿Por qué les quiero leer 1 Corintios 15? Si después ustedes quieren, se lo leen tranquilos en su casa. Es la explicación magna, diría yo, de la resurrección. Y aparte vos querés conocer el Evangelio, tenés que leer 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí te resume el Evangelio. Vamos con el primer versículo que les voy a leer del 1 al 11. Bien, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. El título que yo le pongo acá es La resurrección de Cristo, una realidad de la fe. Dice así el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resalto esto. Yo voy a ir resaltando nada más algunos versículos, no les voy a resaltar todos los versículos, ¿bien? Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Yo el viernes les explicaba por qué murió Cristo. Cristo muere porque nosotros teníamos que pagar para ser libres de nuestros pecados. Entonces, viene Cristo y Él pagó todo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces muere
En el Antiguo Testamento mataban un animal para que era perdonado el pecado del pueblo. Acá muere Cristo para perdonar el pecado de toda la humanidad, no solo de los judíos. Y después de morir, verso 4, sigan en la pantalla por favor, versículo por versículo, verso 4, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, jueves, viernes, sábado. Recuerden que el jueves era sábado alto. Recuerden eso, acuérdense siempre eso. No caigan en la confusión de que murió un viernes. Jueves, viernes, sábado, resucitando el domingo. Al tercer día resucitó. ¿Y qué les voy a mostrar yo acá ahora? En estos 11 primeros versículos. Algo que ustedes tienen que contemplar. Pablo le está hablando a los corintios y está lleno de griegos. Los griegos, cuando vos le hablás de resurrección, los griegos en ese momento les repugnaba que alguien les hable de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque para el griego la persona moría, pero el alma era liberada a vivir como en un estado extraordinario a partir de la muerte. Y si tenía que volver al cuerpo porque resucitaba, era lo peor que le podía pasar. Entonces Pablo está hablando de la resurrección de Jesús ante un público que odiaba la resurrección, porque para ellos la resurrección era repugnante, era algo asqueroso que alguien tenga que volver a vivir cuando ya fuiste liberado de un cuerpo corrupto. Pero ¿qué es lo que hace Pablo acá? ¿Por qué estoy haciendo la pausa? Porque esto no es algo místico nada más, o algo que hayan profetizado los antiguos y que decís, bueno, dentro de 2000 años viene Jesús, va a morir, ser sepultado y va a resucitar. No es ni siquiera tampoco algo profético, solamente. Es histórico, esto es historia. Cuando vos estudias historia te vas a encontrar con esto que yo te voy a leer ahora. Y entonces Pablo, para que ellos ahora, los griegos, entiendan que no está hablando solo de un ámbito espiritual, les dice, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y empieza a nombrar hombres a los que se le aparece. ¿Por qué nombra solo hombres? Porque en esta cultura no valía tanto nombrar mujeres. Bien, pero a las primeras que se le apareció, como dijo Juan, fue a las mujeres. María Magdalena fue la primera que ve a Jesús. Pero acá Pablo no la nombra, pero porque es por costumbre nombrar solo hombres para que tenga más poder la palabra que está dando. Entonces dice Pablo, verso 5. Primero se le apareció a Cefas. No me digan que es nada más religión. No me digas que esto es algo espiritual nada más. Después se le apareció a los 12. Y si eso es poco, verso 6. Ahora se le apareció a 500 personas a la vez. Estamos hablando de historia. O sea, la resurrección no es un mito, no es un cuento. Es un hecho histórico. Todos vieron, los que estaban en ese momento, vieron la resurrección de Jesús. Porque Jesús anduvo 40 días entre los seres humanos con un cuerpo glorificado, apareciéndose a uno, a otro, y acá lo está explicando Pablo. De los cuales, de estos 500, muchos viven aún, porque Pablo, después de la muerte de Cristo, 20 años después, está escribiendo esto. Entonces, dice, algunos de esos todavía viven, otros ya duermen es morir. Después se le apareció a Jacobo que no creía en Jesús. ¿Jacobo quién es? El hermano de sangre de Jesús. El hijo de María es Jacobo. Y después a todos los apóstoles. O sea, no solo a los 12, porque uno no puede confundir, creer que los 12 discípulos de Jesús, solo ellos fueron apóstoles. No, hubo más apóstoles. Entonces después se le aparece a todos los apóstoles. Y como a un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él dice, yo perseguí a la iglesia, a mí ni me tienen que llamar apóstol. Pero bueno, dice que Dios se dignó a convertirlo en apóstol. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, más que todos ellos, perdón, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, para que nos quede claro a todos
Cristo muere, es sepultado y es resucitado, se lo deja bien claro a los griegos, pero también bien claro a nosotros. Ahí estaba leyendo hoy a la mañana en el diario que ahora se está creciendo en una nueva dimensión espiritual, fuera de todas las religiones. No me voy a poner a hablar de eso porque no viene al tema. Pero la gente se está confundiendo mucho con lo que verdaderamente es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, tampoco una cosa mística, espiritual. El Evangelio es esto: Cristo muere, Cristo es sepultado y Cristo resucita para que todos nosotros tengamos vida eterna y perdón de pecados. Voy a seguir avanzando, disculpen que voy rápido, pero quisiera darle todo 1 Corintios 15, porque esto es una perla, 1 Corintios 15. La resurrección de Cristo, ahora vamos como título, la resurrección de Cristo, nuestra esperanza. Les voy a leer del verso 12 al verso 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Porque los griegos no creían en la resurrección de los muertos, ¿bien? Odiaban, repugnaban eso. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe o vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está Pablo aclarando acá? Señores, si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no hay perdón de pecados. Estamos hablando un cuento nada más. Si Cristo Jesús no fue levantado de entre los muertos, entonces nadie tiene perdón de pecados. Y somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué significa? Es que somos unos tontos. Que Dios tenga misericordia de nosotros porque somos unos tontos si no creemos y no tenemos esperanza y fe en que Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Qué es lo que a nosotros nos limpia de la carga del pecado? La resurrección de Jesús, la sangre derramada de Jesús. Entonces, necesitamos entender esto. El Evangelio es que te quede claro en tu corazón: muerte, derramamiento de sangre, la cruz. Número 2, sepultura, 3 días en el Hades, en lo profundo de la tierra. Lo dice la Biblia, en lo profundo de la tierra. Número 3, resurrección, donde dice la palabra de Dios que cuando resucitó, vinieron las mujeres y le dijo: no me toquen porque tengo que ir al cielo a presentar la sangre. Fue y presentó en el altar del cielo la sangre, porque en la tierra Moisés y todos los israelitas después presentaban, estaba el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. La sangre de los animales se entregaba en el lugar santísimo y ahí se perdonaba el pecado de todo el pueblo. Pero Cristo, cuando resucitó, no dejó que las mujeres lo toquen, porque Cristo entregó su sangre en el lugar santísimo. Y eso produjo la liberación y perdón de pecados de todos nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tenemos perdón de pecados. Cristo resucitó. Y por eso todos nosotros somos libres de la maldición, libres de los argumentos del diablo, libres de la opresión de los demonios, porque la sangre de Jesús está sobre nosotros. Vamos al verso 20. Título: la destrucción del postrer enemigo. Voy a leer desde el 20 hasta el 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 2 cosas. Número 1, la primicia de los que resucitaron es Cristo. Lázaro resucitó, pero volvió a morir.
O sea, todos los que en la Biblia ustedes vieron que hubo un milagro de resurrección volvieron a morir. Cristo resucitó y no volvió a morir nunca más. La primicia de la resurrección fue Cristo, ahora se lo voy a mostrar. Después les muestro quién es más. Hay un mensaje en YouTube que pueden ver ustedes sobre las 7 resurrecciones. Entren al canal y lo van a ver. La primera resurrección es Cristo, la segunda resurrección es los que resucitaron en Jerusalén después de que Cristo resucitó, que la Biblia dice que salieron y lo vieron, por eso es un hecho histórico, vieron a los muertos resucitar. La tercera resurrección es la que ahora va a nombrar la Biblia, la resurrección de que cuando vuelve Cristo en la segunda venida, los muertos resucitan y se glorifican los cuerpos. Pero acá en el versículo 21, yo quiero decir algo que me parece sumamente importante. Todo me parece importante, pero esto le quiero poner un mayúscula y negrita. Acá empieza el reloj de Dios. ¿Cómo? Acá empieza el reloj de Dios. ¿Vieron que dice el reloj de Dios son los israelitas, el reloj de Dios es Abraham? No, el reloj de Dios es Cristo. Acá empieza el reloj de Dios. Por uno entró la muerte. Y por la resurrección de uno, verso 21. Por Cristo entró la vida, entra la vida a los seres humanos. Acá empieza el reloj de Dios. Todas las personas que creen en Cristo tienen vida eterna. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, después las primicias, los que resucitaron en Jerusalén. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, si alguno de nosotros estamos muertos antes de que venga Cristo, seremos de los que resucitan. Los cuerpos serán glorificados. Y los que estemos vivos, si viene Cristo, seremos levantados y nos encontraremos en los aires con Él. Verso 24. ¿Ven por qué es tan importante estudiar 1 Corintios 15? Te aclara todo. Y ahora van a ver los cuerpos glorificados también. Está todo en 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todas las maldades, las fuerzas de maldad que hay en la tierra las va a suprimir. Todas las potencias malvadas las va a suprimir y le va a entregar el reino al Padre, Jesús. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El enemigo que va a destruir es la muerte. Bien, miren, nosotros tenemos el juicio de Cristo, bien, el juicio que se llama el juicio de Cristo. Y luego hay otro juicio, para los que creyeron en Jesús. Luego hay un juicio que es el juicio final. Después de este juicio final, que va a ser el último juicio de todos, al lago de fuego se va a arrojar a Satanás, a todos los que no creen en Dios. Esto lo dice la Biblia, lo enseña específicamente. La Biblia es la mejor narración histórica para allá, para atrás, y la mayor narración histórica para adelante. Cuando vos estudias la Biblia te das cuenta de todo lo que va a pasar. Y ahí, al lago de fuego, nosotros mismos vamos a ser testigos. Va a ser arrojada la muerte. El postrer enemigo, la muerte, va a ser arrojada. La muerte, Satanás, o sea, todas las fuerzas, poderes demoníacos que se metieron en la tierra van a ser destruidos y van a ser arrojados al lago de fuego eternamente, para siempre. Sigo. Le estoy dando un pantallazo general. Después ustedes estudien esto, si quieren, busquen comentarios, estudien. Ahora Pablo habla de las consecuencias de negar la resurrección, del verso 29 al 34. Como que no es un chiste negar la resurrección. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Miren esto. En esa cultura, hoy sigue habiendo iglesias que bautizan por los muertos.
Sigue habiendo. Yo conozco, ustedes deben conocer también. Entonces, una de las costumbres era bautizar por los muertos a las personas. Que es una costumbre totalmente maligna, no es una costumbre con una doctrina sana. Dice Pablo, porque yo estoy peligrando a toda hora, y lo hace como una pregunta. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efesio contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice Pablo, si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Acá Pablo dice, no saben, yo peleé con fieras en Efesio para poder seguir predicando el Evangelio. Pero ¿saben qué pasó en Éfeso? En Éfeso hubo uno de los máximos avivamientos de la historia. 190.000 personas se convirtieron a Cristo. Fue terrible, pero Pablo ¿con qué batalló? Con fieras. Con fieras. Dice, no saben cómo batallé. Y les quiero decir algo, dice, entre ustedes hay gente que todavía no conoce a Dios, es una vergüenza, le dice. Entonces, si los muertos no resucitan, si no sirve el poder de Cristo para que nosotros al morir tengamos esa resurrección gloriosa, comamos y bebamos, listo, hagamos joda, todo joda, porque mañana moriremos y se acaba todo. No es así. Él está diciendo, no es así. Sino, ¿para qué batallé en Éfeso? ¿Para qué luché tanto predicando el Evangelio? Para que la gente se convierta a Cristo y la gente conozca el poder de la resurrección. Verso 35 al verso 49 voy a leer ahora. Acá les voy a enseñar sobre los cuerpos glorificados. Yo no, la Biblia les va a enseñar sobre los cuerpos glorificados. Fíjense que Pablo viene en escala, ahora se va a los cuerpos glorificados. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y acá hago una pausa. Yo les hago una pregunta a los que conocen de campo, pero no para que me contesten, sino para que la reflexionen. Si vos pones una semillita así, que no parece nada, yo miro una semilla de trigo, de soja, de lo que sea, no tengo ni idea ni de qué es la semilla. Vos pones una semilla de trigo, la semilla, cuando murió la semilla, ¿le da vida a otra semilla más grande o a una planta de trigo? A una planta de trigo. Pablo, ¿qué está diciendo acá? Cuando vos enterrás el cuerpo muerto, porque se acabó el tiempo fino acá en la tierra, que son 60, 70, 80 años, lo que va a glorificarse no es el cuerpo muerto, de la forma en que el cuerpo fue enterrado, sino que va a haber una manifestación gloriosa de Cristo en el cuerpo de esa persona. ¿Me van siguiendo? Por eso él empieza diciendo, mirá que lo que enterrás no es lo que después se ve. Entonces les explico con el granito de trigo para que vean que ponen un grano de trigo, pero después se ve una planta, algo hermoso. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Siguen la lectura de Pablo? Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma. Miren la enseñanza de Pablo. Sino que una carne es la de los hombres, nosotros, y ahora entra el reino animal. Otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces, otra carne la de las aves. Y ahí está distinguiendo el reino animal. Ahora muestra el reino animal cómo es. Que de todo el reino animal los únicos que tenemos espíritu somos nosotros. Un perro no va a ir al cielo, un gato no va a ir al cielo, un pájaro no va a ir al cielo. Pero él está mostrando las diferentes carnes. 40. Y ahora miren dónde se mete. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nosotros cuando fuimos creados, yo les expliqué el domingo pasado, fuimos colocados dentro de lo que se llama el Edén. El Edén era un lugar, esto lo hablamos anoche en el Hogar que Educa, el Edén era un lugar donde el ser humano tenía un cuerpo como transfigurado, como la transfiguración de Cristo, cuando Cristo se transfiguró. A Cristo no se le veía el cuerpo porque se veía toda la gloria. ¿Por qué andaban desnudos ahí? Porque era toda la gloria de Dios que se veía en el cuerpo de Adán y Eva. Entonces, esos cuerpos de Adán y Eva, hasta que no pecaron, no tenían sangre. La sangre entra y entra la vida al cuerpo, a la vida del cuerpo, la sangre, después del pecado. Entonces, cuando Cristo viene, tiene que derramar su sangre santa para lavarnos a nosotros de toda la inmundicia del pecado, pero el ser humano, mientras está en la tierra, tiene un cuerpo terrenal con una gloria, pero es una gloria donde la sangre, la vida está en la sangre, bien, pero la gloria celestial es otra. Y después sigue diciendo Pablo, y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. 5 características que pone Pablo, miren. Número 1, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Son cuerpos incorruptibles. No mueren más esos cuerpos. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Número 2, se siembra en debilidad, pero resucitamos en poder. Se siembra cuerpo animal, pero se resucita cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Esa es la característica número 5. Malo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Porque pasamos por esta tierra, primero lo animal, corporal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Está hablando de la resurrección y de los cuerpos glorificados. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Va a haber un tiempo en la humanidad que no va a haber más cuerpos terrenales. Todos los cuerpos, va a haber en la historia de la humanidad va a pasar esto. Todos los cuerpos van a tener gloria celestial. No existirá más esta gloria terrenal que hoy nosotros tenemos. El otro día, cuando falleció una persona joven, muy joven, que creía en el Señor, yo le mandé el mensaje al marido y le dije lo de Apocalipsis 14:13. Le digo, tranquilo, porque el dolor es grande ahora, pero la Biblia dice que benditos son los que descansan en el Señor. Bendecido es el que descansa en el Señor. Dejarán sus trabajos y sus obras los seguirán eternamente. Entonces a nosotros nos duele muchísimo el desprendernos de alguien, de un ser querido, un familiar. Pero el Señor Jesús dice, bendecida es la persona que muere en el Señor, porque entra a tener esta característica, cuerpo incorruptible, cuerpo espiritual, espíritu vivificante, resucitado en gloria, lleno de poder. Tu esperanza es grandísima y mi esperanza es grandísima, porque nuestros ojos verán cara a cara al Señor, porque nuestro espíritu será glorificado y lleno de poder, pero todo gracias a la resurrección de Cristo. Termino el mensaje de esta mañana con los últimos versículos. Nuestra victoria final, verso 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, esa sangre y ese cuerpo terrenal que después de que salimos del Edén nosotros adquirimos, no va a heredar lo glorioso de Dios. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, si hoy viene Cristo y no vamos a morir, nos vamos directamente con Él.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto también, lo que voy a leer ahora, lo pueden encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que habla sobre la venida de Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pónganle un broche de oro al versículo número 58. Miren lo que nos pide a nosotros Pablo ahora, después de haber dado esta magnífica enseñanza, porque esto es impresionante. Así que, hermanos míos amados, estos corintios, miren que lo hacían renegar a Pablo, porque si ustedes leen las primeras cartas, los primeros capítulos de Primera de Corintios, amados hermanos, le dice, les pido esto: número 1, estén firmes. 2, sean constantes. Número 3, crezcan en la obra del Señor siempre. Número 4, sepan que el trabajo que ustedes hagan en el Señor no es en vano. Recuerden este versículo para toda su vida. Pablo, después de explicar sobre la muerte, la sepultura, la resurrección, los cuerpos glorificados, le dice, bueno, vengan a tierra ahora. Estamos en la tierra. Bien, estando en la tierra, mis hermanos, sigan firmes en la iglesia, sigan constantes en la iglesia, sigan haciendo la obra del Señor siempre y sepan que van a tener un premio, que el trabajo de ustedes no es en vano, va a tener premio. Amén. Así que te invito por un momento a que puedas cerrar tus ojos y que te animes a hablar, a tener una conversación en voz baja, sin la voz audible o con la voz audible, como quieras, con el Señor Jesús, y le des gracias por la resurrección.